Analízame 11, informa 276, son de Base 8, de base 8. la variante dice, ¿por qué están aquí amarrados? ¿Y dónde los tienen? Aquí por el banco, y no me tengan que Estamos, pero ¿el lunes? ¿De Guadalajara? ¿Andaban en Guadalajara? Venimos de Guadalajara. ¿Andaban en Guadalajara de paseo? No te puedes perder este violento acontecimiento. El CJNG enfrentó a la Marina en un brutal enfrentamiento en Sinaloa. Hubo bajas en ambos lados, y todo parece indicar que nadie ganó en el enfrentamiento. Pero más te vale mantener a salvo y los tuyos y resguardarte, porque lo que vas a ver y oír en este video lo cambia todo. Antes de contar cómo se desenvolvió el violento evento, vale la pena comparar ambos bandos para hacerse una idea de lo que puede esperar de un enfrentamiento de esta magnitud. En los últimos años el ejército mexicano ha mostrado una evolución notable, consolidándose como una fuerza militar relevante en el contexto global. De acuerdo con el índice Global Firepower, México avanzó del puesto 43 al 31 entre 2022 y 2023, lo que evidencia un aumento significativo en su capacidad militar. Las Fuerzas Armadas de México, actualmente compuestas por 379.846 miembros, incluyen al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Este contingente ha jugado un papel fundamental en operaciones de seguridad pública y en la lucha contra el narcotráfico, enfrentándose a organizaciones delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG se distingue por su estructura paramilitar y su arsenal sofisticado, lo que le confiere una capacidad operativa que preocupa a las autoridades. Se ha documentado el uso de armamento de alto calibre, como la minigun M134, que proporciona una potencia de fuego considerable. También utilizan vehículos blindados improvisados, conocidos como monstruos, que les permiten mantener movilidad y protección durante los enfrentamientos. Pese a los recursos del CJNG, el ejército mexicano tiene ventajas en términos de entrenamiento formal, disciplina y acceso a tecnología militar avanzada. La reciente incorporación de fusiles de asalto Galil y Tabor, así como pistolas Jericho, ha fortalecido su capacidad de respuesta en operaciones tácticas. Además, la Fuerza Aérea y la Armada ofrecen apoyo logístico y estratégico, lo que amplía las capacidades operativas de las fuerzas terrestres. No obstante, la naturaleza asimétrica del conflicto presenta retos particulares. El CJNG emplea tácticas de guerrilla, aprovechando su conocimiento del terreno para llevar a cabo emboscadas y ataques sorpresivos. Su habilidad para adaptarse rápidamente y su estructura descentralizada complican las operaciones convencionales del ejército. En el ámbito de recursos humanos, aunque el CJNG tiene un número considerable de integrantes, el ejército mexicano lo supera y cuenta con una cadena de mando sólida. La moral y el compromiso de las tropas gubernamentales, apoyadas por el Estado, contrastan con la lealtad del cártel, que se basa en incentivos económicos y coerción. La confianza del público mexicano hacia las Fuerzas Armadas es alta. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el 87.8% de la población confía mucho o algo en el ejército. Este apoyo es crucial para las operaciones contra el CJNG, ya que potencia la colaboración de la ciudadanía y la recopilación de inteligencia. A pesar de que el CJNG representa una amenaza considerable, con recursos significativos, el ejército mexicano mantiene una ventaja en entrenamiento, equipamiento y apoyo institucional. La complejidad de la lucha exige estrategias adaptativas, pero las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas posicionan al Estado favorablemente para enfrentar y eventualmente neutralizar la amenaza que representa el cártel. La realidad del CJNG es que no solo es uno de los cárteles más poderosos de México, sino también uno de los más temidos y en rápido crecimiento en la historia reciente del narcotráfico. Su origen se sitúa en la fragmentación de cárteles tradicionales, y su brutalidad ha dejado una marca en cada estado donde ha intentado expandirse. Para comprender el impacto de esta organización, es importante examinar sus raíces y cómo ha evolucionado hasta convertirse en un gigante del crimen organizado.
El CJNG se formó aproximadamente en 2010 tras la ruptura del Cártel de Sinaloa, inicialmente como una facción dedicada a eliminar a los Zetas, conocidos por su violencia extrema. No obstante, pronto quedó claro que su objetivo era convertirse en una organización independiente con la ambición de apoderarse de territorios clave para el tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero. Su rápido crecimiento se debió a la incapacidad de sus rivales y al vacío de poder dejado por cárteles debilitados por la guerra contra el narcotráfico. Estableciendo su dominio en el estado de Jalisco, el cártel aprovechó su infraestructura y conexiones políticas para operar con relativa impunidad durante sus primeros años. A diferencia de otros grupos criminales, el CJNG ha demostrado una habilidad notable para utilizar tácticas de guerrilla, armamento de alto calibre y vehículos blindados, acercándose casi al nivel de las fuerzas militares del país. Su capacidad logística y financiera le ha permitido expandirse a otros estados, controlando rutas estratégicas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Uno de los elementos que distingue al CJNG es su destreza en reclutar y entrenar a un ejército de jóvenes sicarios, fuertemente armados y dispuestos a morir por la organización. Esta organización ha utilizado una crueldad sin precedentes, enviando mensajes de terror a través de videos y ejecuciones públicas, buscando infundir miedo tanto en sus enemigos como en la población. Al mismo tiempo, ha cultivado una imagen de protección hacia sectores vulnerables, ganando apoyo en comunidades donde el gobierno no ha logrado brindar seguridad ni oportunidades económicas. El CJNG no se limita al narcotráfico. Su diversificación criminal incluye el robo de combustible, conocido como huachicoleo, extorsión, secuestro y lavado de dinero. Además, ha comenzado a producir drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas, aumentando su rentabilidad y convirtiéndose en uno de los principales proveedores de opioides sintéticos en Norteamérica. Las drogas producidas por el CJNG están vinculadas a la crisis de sobredosis en Estados Unidos, lo que ha llevado al gobierno estadounidense a considerarlo una de las mayores amenazas a la seguridad nacional. A pesar de sus éxitos, el CJNG ha enfrentado serios golpes por parte de las Fuerzas Armadas y operaciones de inteligencia, resultando en la captura o eliminación de varios de sus líderes. Sin embargo, la organización ha demostrado una notable capacidad de regeneración, reorganizándose rápidamente tras cada pérdida. Esta resiliencia ha convertido al CJNG en una especie de hidra moderna. Por cada líder eliminado, emergen nuevos comandantes dispuestos a continuar la lucha. El enfrentamiento directo del cártel con las fuerzas de seguridad del Estado es evidente en episodios memorables, como la emboscada en abril de 2015, cuando miembros del cártel derribaron un helicóptero militar con un lanzagranadas en Jalisco. Este suceso no solo mostró el poder de fuego del cártel, sino que también marcó un hito en la guerra contra el crimen organizado. Los pájaros que venían antes, sí. Ahí está, mira, ¿te fijas? Híjole. Evidenciando la disposición del CJNG para confrontar abiertamente al ejército mexicano. La presencia del CJNG ha generado un impacto devastador en la vida cotidiana de los ciudadanos. En las áreas bajo su control, los índices de violencia, desapariciones y extorsiones han aumentado drásticamente. Muchas comunidades viven bajo un régimen de terror, donde las reglas son impuestas por los líderes del cártel en lugar de por el gobierno. La extorsión a negocios, el cobro de cuotas y el desplazamiento forzado de familias son experiencias comunes en varias zonas dominadas por el CJNG. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano y de las operaciones conjuntas con agencias estadounidenses, desmantelar al CJNG ha sido una tarea monumental. La corrupción en las instituciones locales y federales ha desempeñado un papel crucial en la supervivencia del cártel, permitiendo que continúe operando y expandiéndose a pesar de la presión externa. Además, han implementado una estrategia mediática astuta, publicando videos que muestran su arsenal y fuerza, al tiempo que lanzan mensajes para desacreditar a sus enemigos y justificar sus acciones. Era, tiene tu 25, no que mucha que no corren, puto, pinches montoneros, hijos de su madre, mugrosos, se van a seguir pelando la. Vamos con toda la verga, pero Dios jotos. Y los cincuentones no se quedan atrás. Montoneros, corrientes. Avanzando a la verga.
Esta guerra psicológica ha sido efectiva para consolidar su imagen como un cártel indestructible, lo que a menudo lleva a otros grupos criminales a optar por aliarse o someterse a su dominio, en lugar de enfrentarlos. A medida que el CJNG sigue ampliando su influencia, surge la interrogante de cuánto tiempo podrá sostener este nivel de poder sin fracturarse internamente, algo que ha ocurrido con otros cárteles en el pasado. Las disputas internas, traiciones y luchas de poder son inevitables en organizaciones de esta magnitud, y aunque en la actualidad el CJNG parece mantener un control férreo sobre sus operaciones, las fisuras en su estructura podrían convertirse en su mayor debilidad a la larga. ¿Y cuál es el alcance del cartel en la ciudad que fue testigo de este violento encuentro? Aunque su nombre sugiere una conexión con Jalisco, su expansión y su llegada a territorios clave han sido indudables. En Sinaloa, una de las entidades con el mayor legado del narcotráfico, el CJNG ha insertado tentáculos que resuenan en la estructura social y económica de la región. Su presencia en territorios como Topolobampo, un puerto estratégico ubicado en el municipio de Ahome, ha simbolizado un momento crucial en la lucha por el control de las rutas del tráfico de drogas y la distribución de otros recursos ilegales. Este puerto no solo facilita el comercio legítimo, sino que también es un punto neurálgico para las operaciones del narcotráfico, lo que lo convierte en un objetivo de gran importancia para organizaciones criminales que buscan establecer su dominio. El poder del CJNG en Sinaloa se ha manifestado de múltiples maneras, destacándose por su capacidad para infiltrarse en diversas esferas de la sociedad, desde la política hasta la economía local. Este cártel ha utilizado una combinación de violencia extrema y estrategia inteligente para consolidar su dominio, promoviendo un ambiente de miedo que asienta su influencia en el día a día de los ciudadanos. La forma en que han establecido su control territorial es digna de análisis, ya que no solo recurren a la fuerza bruta, sino que también ofrecen una especie de protección en comunidades vulnerables, donde generan un sentido de pertenencia y lealtad. A menudo, los ciudadanos se ven atrapados en una dualidad, donde por un lado, buscan la protección que ofrece el cártel frente a la falta de apoyo gubernamental, y por otro, son testigos de la crueldad y el control absoluto que imponen. En términos de propiedades, el CJNG se ha dedicado a establecer una infraestructura que respalde sus operaciones. Esto incluye desde laboratorios para la producción de metanfetaminas hasta casas seguras que les permiten llevar a cabo actividades ilícitas sin ser detectados por las autoridades. En el caso específico de Topolobampo, el cártel ha logrado diversificar sus actividades para incluir la trata de personas y el contrabando, utilizando el puerto no solo para el tráfico de drogas, sino también para mover mercancías ilegales de diversas índoles. Este tipo de diversificación les permite no solo mantener un flujo constante de ingresos, sino también adaptarse a las circunstancias cambiantes dentro del contexto criminal, donde los riesgos se miden constantemente y las operaciones deben ajustarse rápidamente. La influencia del CNG en Sinaloa también se ha extendido a la economía local de formas insidiosas. Muchos negocios legítimos han sido coaccionados a pagar derechos de piso o cuotas de protección, lo que significa que son forzados a colaborar con el cártel para poder operar sin problemas. Este fenómeno se manifiesta en diversos sectores comerciales, desde pequeños comercios hasta grandes empresas, lo que revela un impacto económico desastroso que va más allá de la simple actividad delictiva. La falta de seguridad y el temor a represalias han llevado a muchos propietarios a cerrar sus puertas, convirtiendo lo que solía ser un paisaje económico dinámico en un panorama sombrío donde la incertidumbre prevalece. Esto no solo deteriora el tejido social, sino que plantea preguntas críticas sobre la gobernanza y la capacidad del Estado para hacer frente a la violencia y el control criminal. Uno de los aspectos más preocupantes del CJNG en Sinaloa es su armamento. A lo largo de los años, esta organización ha tenido acceso a armas de uso militar que superan ampliamente las herramientas convencionales que utilizan las fuerzas de seguridad. Este acceso a un arsenal sofisticado les proporciona una ventaja significativa en confrontaciones con otros grupos delictivos y las autoridades, lo que genera un ciclo de violencia que asola la región. La capacidad de enfrentarse a las fuerzas del orden de manera frontal ha demostrado ser una piedra angular de su estrategia, ya que pueden causar estragos en las comunidades y desdibujar la línea entre el Estado de Derecho y el terror. El arsenal del CJNG incluye rifles de asalto,
granadas y en algunos casos, incluso armamento pesado que ha sido utilizado en enfrentamientos directos con las fuerzas federales. Este hecho subraya la importancia de un enfoque holístico por parte del gobierno para combatir no solo al cártel en sí, sino también el tráfico de armas que permite abastecer a estas organizaciones. La situación es alarmante, ya que resulta evidente que un cártel con acceso a este tipo de armamento representa una amenaza no solo para las autoridades, sino para la seguridad de la comunidad en su conjunto. Un incidente de gran magnitud ha alterado la calma en Sinaloa, donde un convoy del cartel Jalisco Nueva Generación ha desafiado de manera directa a la Marina de México. Este enfrentamiento ha mantenido en tensión a la nación, generando alarma entre las autoridades y suscitando dudas sobre la efectividad del gobierno para ejercer control en una zona históricamente azotada por el narcotráfico y la violencia. El conflicto se originó cuando un grupo de vehículos pertenecientes al CJNG, conformado por varias decenas de unidades, retó a la Marina en una región apartada de Sinaloa. Este acto desafiante se produce en un marco de creciente rivalidad entre diversos cárteles de la droga que luchan por el dominio de territorios estratégicos. En respuesta a este desafío, las fuerzas navales de México no dudaron en actuar, lo que dio lugar a un intenso enfrentamiento. Ambas partes se involucraron en una feroz lucha por el control del área, aunque las cifras de heridos y muertos aún no han sido confirmadas oficialmente. Sin embargo, se han reportado bajas en ambos bandos. La reciente confrontación ha generado un ambiente de preocupación entre los habitantes de Sinaloa, quienes se encuentran atrapados en medio de este conflicto. Las autoridades locales han hecho un llamado a la calma mientras se esfuerzan por restablecer el orden en la zona, que ya ha sido escenario de episodios violentos en el pasado. La rivalidad entre el CJNG y otros cárteles, como el de Sinaloa, ha escalado en los últimos años, impulsada por la lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas y las zonas productoras. El gobierno mexicano ha reiterado su compromiso con la lucha contra los cárteles y la restauración del orden en el país. Este enfrentamiento resalta la urgencia de abordar de manera efectiva el problema del narcotráfico y la violencia asociada. La comunidad internacional observa con creciente preocupación la situación en México, ya que la estabilidad en la región es fundamental para la seguridad global. Los países vecinos están atentos a los acontecimientos que se desarrollan en Sinaloa. La confrontación en Topolobampo ha dejado una cicatriz indeleble en Sinaloa. Más allá de los números y las estadísticas, lo que queda es un pueblo traumatizado, sumido en el miedo y la incertidumbre. Los niños, testigos silenciosos de la violencia, cargan con el peso de un futuro incierto. Los negocios locales, otrora prósperos, ahora luchan por sobrevivir. Y las familias, desgarradas por la violencia, buscan desesperadamente un lugar seguro donde reconstruir sus vidas. No sabemos si el día que obtengan su deseo llegue pronto, pero planeamos reportar cada paso que nos acerque a ello.